Sara Antuña. Carlos de Pando. Hoy estoy especialmente ilusionado, siempre estoy ilusionado con este podcast, pero hoy especialmente porque vamos a hablar de un tipo de guión del que no se habla habitualmente y que para mí es bastante misterioso, que es el guión de documental. Bueno, no solo es misterioso y se habla poco, sino que yo te puedo decir, y he leído guiones de todo tipo de cosas, de series, de pelis, de animación, de todo, que jamás he leído un guión de documental, no lo he visto, no sé cómo es. Pues que nos lo cuenten nuestros invitados de hoy, que son Almudena Carracedo y Robert Bajar, que son guionistas de documentales como Made in LA, que tiene un Emmy. El silencio de los otros. Que tiene un Goya, y No estás sola, que tiene un premio Ondas. O sea, esta gente va a premio por documental. Maravilla. Yo recomendaría a los oyentes del podcast que si pueden ver alguno de los dos de más fácil acceso, que son El silencio de los otros y La lucha contra la manada, que los vean antes incluso de ver este maravilloso programa, podcast, para entender bien el alcance de lo que están contando, porque es muy interesante. Totalmente. Pues nada, vamos a por ello. Guión de documental, en esto ya se ha hecho con Almudena Carracedo y Robert Bajar. Esto ya se ha hecho, es el podcast oficial de Alma, Sindicato de Guionistas de España, con la colaboración de Dama, entidad de gestión de derechos de autor de medios audiovisuales. Sara Antuña. Carlos de Pando. Vamos a hablar de guión de documental y tenemos a Almudena Carracedo y a Robert Bajar. ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Gracias por tenernos. No, Aquí gracias a vosotros por venir. Un placer. Vamos a hablar de documental, y yo quiero hablar del documental desde una versión 1.0, porque soy absolutamente profano en la cosa de escribir documental. Pero vamos a empezar por el principio, que es como hacemos siempre, que es preguntaros por qué os dedicasteis al guión, por qué hicisteis dedicaros al guión, en este caso al de documental. Bueno, cada uno de nosotros llega al documental por distintos sitios. En mi caso, yo llegué desde el activismo, creo, realmente, ¿no? O sea, empecé a rodar mi primer cortometraje documental, porque hice uno experimental, uno de ficción y un documental en Tijuana. Y la verdad es que aquello me encantó, eso de salir con la cámara, ¿no? A rodar y luego poder crear una estructura narrativa a partir de todas estas cosas que había grabado, ¿no? Pero lo interesante es que en ese proceso empecé a grabar en un centro de trabajadores de costura en Los Ángeles, algo que pudieran utilizar para organizar. Y en ese proceso eso se convirtió en un largometraje documental, y ahí es cuando me di cuenta realmente que ese trabajo que estaba haciendo tenía un impacto muy grande, ¿no? Tanto en las mujeres que estaba documentando como luego lo que podría tener. Entonces realmente llega de ahí, ¿no? De una necesidad de contar historias como desde dentro, ¿no? Desde la empatía, desde la emoción, desde la humanidad, ¿no? Que es lo que el documental ahí funciona muy bien, ¿no? ¿Y habías estudiado guión de ficción o habías estudiado algo ad hoc de documental? Yo estudié imagen y sonido, Okay. cuando se llamaba imagen y sonido. Ya no se llama. Hace tiempitos. Hace tiempitos, sí. A mí me ha gustado lo de experimental. Sí, también. Experimental y en Tijuana. Son dos elementos que ya aquí tienes todo mi interés, porque si dices aquí, no, hice un pequeño cortometraje en Quintanilla de los Caballeros, pues hombre, me llama menos la atención. Sí. Pero vamos, Tijuana parece un buen sitio para empezar. Tijuana es un sitio flipante, imaginaros. O sea, en documental pones la cámara en cualquier sitio y te sale una imagen, ¿no? Es brutal. Luego es cómo juntas todo eso para generar un sentido, ¿no? Que es ahí está el guión, claro. Sí, claro, hablaremos de esto ahora. ¿Robert? Pero yo soy de Estados Unidos y en mi caso hice mi carrera como ingeniero eléctrico, pero sí, como todos en nuestro mundo, pero siempre estaba involucrado haciendo luces y sonido para teatro y también con cámaras de televisión, todas estas cosas. Y yo creo que mi interés en derechos humanos y mi interés en hacer cosas audiovisuales al final se han unido en hacer documentales. Entonces, durante la universidad llegué a conocer un caso de racismo medioambiental, ¿no? Okay. En un pueblo al lado de mi pueblo, donde todas las fábricas para procesar basura estaban en un barrio afroamericano. ¿No? Y era como un tipo de injusticia porque en mi pueblo, por ejemplo, ni sabíamos qué hicieron con nuestra basura. Claro. Y yo pensaba, hay que hacer un documental para denunciar esto. Y al final colaboré con otra persona que tenía más experiencia que yo. Y después de esto, yo estaba intentando trabajar con cineastas en Filadelfia. Y al final fui a Los Ángeles para hacer un máster. Y siempre me he quedado en el mundo de documentales porque también yo creo que la gente de documentales son un poco mi gente. Entonces aquí estoy. Es curioso porque de alguna manera los dos partís del activismo, ¿no? O sea, de querer retratar la verdad, que me parece algo... O sea, como un lugar muy natural para empezar a hacer documental, que es, yo quiero contar la verdad, no quiero hacer una ficción, pero quiero convertir esta cosa que me de alguna manera
me genera inquietud o me preocupa o tal en una historia también, ¿no? Sí. Y consta que las dos cosas parece que podrían ser ficción perfectamente, ¿no? Un Erin Brockovich de la vida. Claro. Sí. Claro, es que es lo típico, eso. estáis tirando los residuos al río que pasa por la reserva india. Total. Cosas por el Pero estilo. es verdad que todas las historias pueden ser ficción o pueden ser documental. Y creo que para nosotros hay algo muy, muy especial, y eso lo ves también con el público, ¿no? Cuando de repente termina una película y se dan cuenta que la película que han visto, porque siempre nos dicen, es que es como una película, eso lo dice todo el mundo. Sí. Es como, no, bueno, es que es una película, pero documental, pero que la gente que está ahí es de verdad. Y esto es algo muy poderoso, muy potente, ¿no? Decir, es que es como yo, podría ser yo, ¿no? Pero sí, yo creo que es este afán de poder transmitir historias. Evidentemente las puedes escribir, y muchísimas historias de ficción obviamente están basadas en la realidad, como bien sabemos, pero el verlo de primera mano, ¿no? Y el poder trabajar esa historia, y el poder ver cómo acercar, y al mismo tiempo también hay un punto de reparación, ¿no? Hacia las personas que tienen toda la generosidad, porque es brutal, ¿no? De participar en un documental. Hay un punto de visibilización, por ejemplo, yo cuando empecé a ir a este centro de trabajadores en Los Ángeles, había una cola de gente para hablar conmigo sin cámara, solamente para contarme su historia, ¿no? Esa sensación de, a alguien le interesa, por tanto existo, es brutal, ¿no? Y claro. es muy bonito, y también te proporciona, o sea, te da una responsabilidad muy grande hacia las historias que estás contando, y contarlas de manera respetuosa y de manera rigurosa, ¿no? Claro, ese vínculo tiene que ser distinto, ¿no? En realidad, distinto del de la ficción, del de la ficción pura y dura, quiero decir, que hay algo como de, efectivamente trabajas con gente a la que le está ocurriendo lo que estás contando, y que hay algo como de cercanía. Y trabajas en nuestro caso por lo menos durante mucho tiempo, ¿no? Evidentemente hay historias de ficción que se basan en personas que también están en contacto, o sea, que no digo que esto sea exclusivo del documental, pero claro, en documental es la única manera de hacer algo realmente en profundidad, ¿no? Al fin y al cabo, generas una relación con las personas que estás acompañando realmente, ¿no? Que es duradera y que es muy profunda, ¿no? También a nivel personal. Claro. Y la verdad es que si pensamos cuál es el primer paso para intentar hacer un documental, yo creo que hay que empezar casi siempre con el acceso, ¿no? Y entonces, ¿con quién tengo un acceso muy especial? O si a mí me interesa, por ejemplo, contar una historia en una comunidad que no es la mía, quizás voy a necesitar 6 meses o 1 año o 2 años solo para construir confianza, para poder entrar con una cámara y también para tener el contexto suficiente para poder contar una historia, ¿no? Pero todo viene del acceso, y si tú quieres si tú quieres pitchear, ¿no?, un documental, te van a preguntar inmediatamente, pero ¿tienes acceso? ¿O qué tipo de acceso? ¿Por cuánto tiempo has estado trabajando en esta situación? Y también, si tú quieres hacer una película de archivo, tú has descubierto una caja de cintas o algo mágico, ¿no? Que nunca se han visto, que va a ser como tu acceso especial para contar algo en el formato documental. Claro. Mira, en este sentido tiene un poco de conexión con cuando estás intentando vender tu serie, tu película, tú lo que sea, y a veces te preguntan, o tú explicas sin que te lo pregunten, por qué eres la persona indicada para contar esta historia, ¿no? Claro. A veces tiene que ver con tu enfoque, a veces tiene que ver con que te toca directamente, pues la gente que cuenta la historia de mi bisabuela, que pasaba gente secuestrada debajo de un carro al otro lado de la frontera, o la historia de la primera mujer comisaria, ¿no?, que la conozco porque era de mi barrio, o cosas por el estilo. En este sentido te pide un poco las dos cosas, digamos que acceso a las fuentes de la historia, para que no digas, bueno, estoy contando una historia de un país que nunca visitaré, y eso es un poco raro, o contexto, ¿no?, de, pues, conozco esta historia perfectamente, aunque no la haya vivido en primera persona, porque es mi barrio, es mi gente, es mi lo que sea, ¿no? Sí. O porque te has documentado durante mucho tiempo, etcétera. Pero esto es algo que siempre decimos, ¿no?, que es muy, también damos clase obviamente y mentorizamos y todo esto, y siempre es esto, ¿no?, ¿por qué tú y por qué ahora? Y es una respuesta que tienes que saber responder, no es porque me ha gustado, sino porque tú me tienes que explicar por qué tú eres la persona correcta para contar la historia de otras personas, porque en documental, a no ser que sea autorreferencial, que también hay, siempre es la historia de otras personas. Entonces quiero que me expliques por qué eres tú la persona adecuada para contar esta historia y no otras personas. Y también lo que dice Robert, ¿no? Si encima además tocas comunidades especialmente sensibilizadas con que otras voces hablen por ellos, con más razón, ¿no? Es como, bueno, vamos a ver si ellos consideran también que yo estoy capacitado para contar esta historia, que no me estoy perdiendo a lo mejor un elemento religioso, cultural, social, que es obvio para ellos, pero invisible para mí porque no vivo allí, ¿no? Cosas así. Eso está guay. Me gusta mucho esta parte de esa visión. Claro. Y la verdad es que a veces utilizamos el ejemplo de nuestra película El Silente de Otros para hablar de esto, porque
yo como estadounidense intentando hacer esta película solo, empezando en ese momento hace 12 años con un traductor, quizás no entendiendo necesariamente la cultura, hubiera sido imposible, porque al final si tú quieres hacer algo así, lo mejor es conocer las canciones de los anuncios de televisión en el año 84, ¿no? Pero nuestra colaboración con Almudena como alguien de aquí, con su familia que habían vivido mucha de esta historia y con mi perspectiva como un extranjero, al final yo también podía plantear preguntas como, pero ¿por qué esto? No entiendo esto. Claro. O mira, esto es un poco paralelo a algo que ha pasado en otro país. Entonces, yo creo que esto nos ha ayudado muchísimo en crear como una perspectiva, también como co-directores y co-guionistas en este caso, para contar historias. Vosotros, además, trabajáis juntos desde hace tiempo. ¿Cómo empezasteis a trabajar juntos? 22 ¿Cómo fue años. 22 años. Esta es una historia. Bueno, yo estaba desarrollando este largometraje documental, que todavía no era largometraje documental, estaba viendo si realmente era un largometraje documental, porque en ese momento era solo un vídeo que estaba haciendo para que estas mujeres pudieran organizar, ¿no? Que es luego el que se convirtió en Made in LA, ¿no? Se convirtió en Made in LA, efectivamente. Claro, yo desde mi activismo pues había grabado a Noam Chomsky, a Howard Zinn, en fin, a todos estos como estos activistas como clásicos, ¿no? Que fue maravilloso conocerlos, pero claro, la historia es que en ese proceso de intentar entender cómo convertir un vídeo activista en un largometraje documental que pudiera llegar, y es que esto es clave yo creo para nuestro proceso también, que pudiera llegar más allá de aquellas personas que ya eran simpatizantes con la historia o con la historia de los derechos laborales, con las mujeres, con migración, etcétera, porque era una película muy interseccional. Pues ahí conocí a Robert porque él había formado una organización de documentalistas basado en la generosidad, que es un espíritu bastante documentalista. Y nada, pues quedé con él para que me explicara lo que hacía un productor. Fijaros cómo empieza todo, ¿no? Y ahora yo también soy productora, pero cómo empezó todo. Era un café muy largo. Un café muy largo y le dije, oye, pues la verdad es que tú serías muy buen productor de esto. Y me dijo, no. Y entonces nos fuimos de ahí y él se fue pensando que yo que estaba loca, ¿no? Esta española loca, porque claro, estaba un poco alocada, como ahora, pero más. Era más joven, más alocada. Y yo me fui pensando, este tío, qué raro, ¿no? Qué nerdy es. Un poco un perfil chico, nerd, ¿no? Un perfil muy nerd. Sí. Y nada, un año después, pues nada, nuestra relación se convirtió y conseguí convencerlo de que fuera el productor. Pero él cuenta la historia desde otro lado, y luego nos casamos. Incidentalmente ocurrió esto, ¿no? Que es un poco como... Pero Robert cuenta la historia diferente, porque parece que nos casamos para que produjera, pero no. Hay otra historia. Bueno, se puede ver también al revés, como le vi producir y dije, ya está, este es el hombre con el que quiero casarme. Este hombre produce estupendamente. Produce muy bien, ¿eh? Claro que sí. Hemos producido mucho juntos y hemos producido una hija también. Y yo tengo una pregunta que hacer, porque justo estabas hablando de cómo convertir este material inicial, que era un vídeo, digamos, en un documental. Si me lo preguntaran, yo sería incapaz de decir la diferencia entre reportaje y documental. Vale. ¿La hay y la tenéis clara o estáis como yo? Pues venga, Robert, porque esto es lo que me comentó Robert. Es algo muy grande e importante para nosotros, y los reportajes para nosotros son un poco como artículos en el periódico, ¿no? Entonces es muy importante día a día entender las noticias, y a veces por utilizar grabaciones o entrevistas que podrían parecer un documental, se confunde, ¿no? Pero si pensamos en una obra de un libro de no ficción que al final se va escribiendo por años y años, acompañando a gente o buceando muchísimo en el tema, obviamente hay una diferencia muy grande entre un libro de no ficción trabajado por años y también con un estilo más creativo a veces, porque no ficción creativo a veces es el formato muy interesante y más paralelo a un documental cinematográfico que un reportaje de televisión. Entonces, a veces, viendo solo un minuto de un documental y un reportaje, se podría mezclar las formas o confundirse, pero viendo
viendo toda la obra, Claro, el conjunto. está clarísimo que, mira, esta es una película donde habéis estado por 4 años con la gente y también con una estructura cinematográfica, ¿no? Donde vemos los cambios en personajes y a veces con un reportaje el objetivo es comunicar información y no algo humano. Claro, y ahí fue donde el cambio tan grande que dio el documental cuando ya Robert entró y yo empecé a entender también lo que era un largometraje documental, pasar un poco de esa parte activista política, o sea, por ejemplo, nos cargamos a Noam Chomsky dramáticamente hablando, por supuesto, y se lo expliqué, le dije, mira, es que al final la historia la tienen que contar las protagonistas, que son ellas, y me dijo, pero si ya te lo había dicho. Pero bueno, estuvo bien conocerlo. Y entonces al final nos centramos en una estructura dramática, en que fueran ellas las que contaran la historia a través de sus vivencias, etcétera, y organizar, digamos, esa, pues estamos hablando de guión, ¿no? Siempre a través de su punto de vista. Y fíjate, una anécdota muy curiosa que cuando ya estábamos en montaje y por supuesto no funcionaba porque nadie funcionó al principio, la gente se aburría, tal, no sé qué, o decía no me funciona. Y Robert, que en vez de él era solo productor, luego ya empezamos a dirigir juntos. No, pero también guionista. Ay, guionista, perdón. Sí. Hizo un croquis de cuando la gente bostezaba, de cuando la gente se movía, y lo comparó con las escenas y vimos que sistemáticamente, obvio, la gente se aburría o se salía de la historia con cuando Chomsky no estaban ellas. Claro, exactamente. Claro. Cuando estaban todos estos otros personajes paralelos que no eran las personas con las que nos estábamos identificando, porque eran personajes, claro. Y ahí fue cuando dijimos, vale, es que esto realmente tiene que estar contado así, ¿no? Claro. Pero bueno, sí, este es, como veis, ese es el trabajo, ¿no? Entre un documental activista a un documental que luego estuvo en televisión de Estados Unidos, llegó a muchísimos millones de personas, ganó un Emmy, o sea, como que fue algo que consiguió, ¿no? De alguna manera humanizar, pero con mucho respeto también, ¿eh? No desde fuera, sino también desde dentro, ¿no? Y proporcionar un espacio, una plataforma, un altavoz para que las voces de estas mujeres fueran escuchadas. Claro. Y yendo, o sea, hablabas de que dirigís, producís y escribís. Vamos a centrarnos un poquito más en el proceso de guión, porque para mí es bastante misterio cómo se escribe un documental, en realidad. Sí. Empezamos por el principio, si queréis. ¿Qué tipo de documentos hacéis? O sea, cuando empezáis entiendo primero tenéis que encontrar el tema, la trama o la historia o el hecho o el personaje que queráis retratar. Y a partir de ahí, ¿qué empezáis a escribir? ¿Hacéis el típico documento de venta igual que para pitchear? Tienes que aclarar qué historia quieres contar, ¿no? Antes de nada, ¿no? Al final lo que hicimos y casi siempre hacemos es intentar escribir un tratamiento de 5, 10 o 15 páginas, intentando comunicar en un lenguaje visual como un tratamiento de ficción, ¿no? Okay. Entonces, a veces escribimos unas páginas sobre contexto o algo así. Contexto o historia, un poco de contexto para entenderlo, pero al final sabemos que todo el contexto va a tener que estar dentro del tratamiento, porque de manera visual o con sonido vas a tener que contar todo. Entonces, si podemos contar algo en 5, 10 o 15 páginas y si tiene la forma de una película, podemos pensar, ok, ya tenemos por lo menos un mapa para empezar el proceso de pitchar el proyecto, pero normalmente es el mapa para todo el proceso. Es como, ok, ahora necesitamos 5 personas, o queremos preguntar sobre esto, o al final tenemos que seguir a esta persona por 4 años para contar la historia. Pero la verdad es que empezamos siempre escribiendo. Claro, lo importante de entender es que este tratamiento documental, como todo en documental, es fluido. Sí, es decir, va cambiando. Claro, es que pensar en una declaración de intenciones. Claro. O sea, luego lo que es una declaración de intenciones y también está contada en presente, igual que un tratamiento de ficción, ¿no? También nos hacemos nuestro análisis de los personajes a medida que vamos conociéndolos para entender su motivación, qué cosas pudieran estar interesados en hacer, o sea, intentar entender cuáles son esas escenas. Pero luego, claro, lo que ocurre, por ejemplo, en un documental como El silencio de otros, que es observacional, es que no sabes lo que va a pasar. Si puedes empezar a prever y empezar con todas las conversaciones que has tenido, porque todo esto no es en abstracto, estamos hablando de muchísimo tiempo que pasas con las personas participantes
tomando cafés, yendo a los sitios, sin cámara, ¿eh? O sea, claro, esto previamente a claro, todo. es un proceso de confianza que tú tienes que generar, ¿no? Y entonces a raíz de ahí empiezas a pensar qué cosas pueden ocurrir. Pero luego, por ejemplo, o sea, y cuál va a ser la estructura dramática sin saber lo que va a pasar. Pero, por ejemplo, el final, pues pues nosotros en nuestras propuestas ya un poquito más avanzadas, pues claro, no tienes ni idea de cómo va a terminar la querella argentina. Pero si escribes, bueno, puede haber 3 finales. Un final en el que ganan, un final en el que pierden y un final en el que de alguna manera se consigue algo y se pierde algo. En cualquiera de los 3 casos lo que queremos mostrar es, ¿no? La lucha continúa, ¿no? O sea, y explicas qué es lo que quieres explicar con ese final. Y cuando lo ruedas, como lo has estudiado mucho y has pensado muchísimo sobre tu historia, lo ves. Si no lo has pensado, no ves que ese es el final, ¿no? Cuando lo ruedas, de repente dices, este es el final. Y eso es diferente de cuando estás escribiendo un guión o un tratamiento sobre algo que ya ha pasado en pasado, ¿no? Que también se modifica, pero tienes todos los hechos en tu mano, ¿no? Pero un inciso, el proceso de escribir un tratamiento previo a veces requiere 6 meses de investigación. No es solo construir confianza con personas o lograr acceso, pero a veces es, yo tengo que leer 6 libros, yo tengo que irme a vivir en un sitio por un mes, o si es una película de archivo, quizás tengo que contratar a un archivero, ¿no? Y bucear en todo ese material, y ver todo el material para poder decir, hay material sobre este momento histórico y puedo construir una película a base de esto. Entonces, sin esta investigación, acceso, confianza, no puedes escribir algo en un papel blanco y decir, tengo un documental. Claro. Y además se te puede truncar, entiendo, en cualquier momento, si no vas con la seguridad de poder avanzar en ese sentido. Estaba pensando... Y pasa. Claro, estaba pensando hace un montón de años, nos documentábamos para una serie que finalmente no salió y nos llevaron a conocer a un grupo de personas con discapacidad intelectual que estaban en ese momento... pues viviendo, por ejemplo, en un piso que era como una prueba de convivencia con compañeros antes de salir a vivir en uno real, pero se organizaba como un piso real, donde cada uno tenía sus obligaciones, su cuadro de tareas, administraba el dinero, se enfrentaba a problemas que a lo mejor nunca habían enfrentado antes, pero ni ellos ni nosotros con 18 años. En plan, se ha roto esto, llamo al casero, lo arreglo yo, aviso a mi padre, yo qué sé, ¿no? Y en ese proceso conocimos a un par de mujeres que habían sido madres y de repente... La historia interesante era la de esas mujeres. Claro. Entonces quedamos con ellas y con unas cuantas más que también habían sido madres, con diferentes, digamos, discapacidades y con diferente apoyo o no apoyo de su familia, y de repente una trajo al hijo y el que de repente nos interesaba la visión de los hijos. Más, o sea, de repente una abuela iba a otra y dijimos, bueno, vamos a ver si podemos hablar con los hijos de todas. Y ahí se paró la historia. Porque 4 dijeron, ni de broma. Claro. Vamos, no, o sea, mi hijo no lo metas, que es muy pequeño, o que tiene, no sé, y es como, ay, perdón. Claro, es que de repente nos interesaba qué pasa cuando tu madre va a buscarte al colegio y es la única madre discapacitada, o cosas por el estilo. Entonces dimos un paso para atrás y exploramos todo lo que tenían para contar las madres con discapacidad, que era muchísimo y muy interesante. Claro. Y esto era para una ficción que no salió. No me quiero imaginar lo que es para un documental decir, ¿sabéis qué? Que de repente nadie quiere hablar de esto. Bueno, pues esto pasa muchas veces. Sí. Por ejemplo, en Nuestra Sola, la primera respuesta que obteníamos era no. Yo me prometí que jamás iba a hablar de esto. Y era como, vale, pues entonces te vamos a explicar desde el respeto, ¿eh? Claro. Te entendemos, entendemos por qué. Te vamos a contar lo que queremos hacer y por qué lo queremos hacer, ¿no? Y al contar la premisa, claro, en nuestro caso era respeto total, no imágenes, anonimidad de las víctimas, ningún tipo de morbo. O sea, al contar esto, y también cuál era nuestro objetivo. Y era retomar el relato, contar la historia que no se había contado. Claro, cuando de repente vas de esta manera... de repente empieza a bajar la guardia porque se dan cuenta de que tu misión y su misión es la misma, ¿no? Que es que se conozca la historia tal como fue, ¿no? ¿Y este enfoque y estos matices ya van en un tratamiento inicial o de momento el tratamiento inicial solo es para vosotros y todavía no incluye este tipo de...? Esto lo metimos, teníamos una sección de ética en nuestra propuesta inicial para que nos quedara claro a nosotros y cualquiera que entrara en el proyecto cuáles eran las líneas rojas éticas de nuestra propuesta. Sí, lo teníamos. De repente quiero ver ese documento con la fuerza de los mares. Interesante. Sí. ¿Y eso os ha pasado que de pronto en algún proyecto en el que habéis estado habéis de alguna manera reconducido el tema o lo que queríais contar porque durante el proceso os habéis encontrado con...? Mira, el silencio de otros, como comenzó, fue conmigo, teníamos un bebé, vivíamos en Brooklyn
y empecé a leer cosas sobre bebés robados. Y un día Robert llegó a casa... Por lo que sea. Por lo que sea. Y un día Robert llegó a casa porque empezaron a salir las noticias ahí. Sí, en 2010, en El Salto, en algunos otros periódicos. Empezó. Y entonces llegó a casa y yo estaba llorando con la niña en brazos, ¿no? Bebé total. Leyendo esto, ¿no? Y me dijo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, no? Y fue como que esta es nuestra próxima película, ¿no? Cuando nos venimos a España a vivir, al empezar a seguir la historia de los bebés robados, nos encontramos con la querella argentina. Y fue ahí, porque claro, lo difícil de esta película era cómo hablas del legado del franquismo, 80 años de historia, y entonces al encontrar la querella argentina nos dimos cuenta, desde un punto de vista dramático, claro, que teníamos una estructura muy clara, ¿no? En esa querella argentina, ¿no? De que es una querella que avanza, obviamente, claro, tiene sus puntos de giro, etcétera, y luego termina de alguna manera, ¿no? Pero que enganchado en eso estaban todas esas historias que ya no eran solo bebés robados. Claro. Era pues las torturas, los asesinatos extrajudiciales, etcétera. Entonces, de alguna manera, como veis, la historia sí cambió y mucho, ¿no? Aunque no en esencia, porque nosotros queríamos hablar del legado del franquismo. Sí, el objetivo estaba allí. El objetivo es el mismo, la manera de pensar y de sentirlo era la misma, pero la historia en sí sí fue girando a medida que íbamos descubriendo la historia que estaba pasando. Sí. Pero un comentario, sí. La cosa en El Silencio de Otros es, obviamente se podría decir, yo quiero hacer una película sobre la memoria histórica, ¿no? Y entonces, al identificar el proceso de la querella argentina, era como una aclaración de muchas cosas, porque era como, ok, sí, y de esa manera tenemos un universo cerrado. No estamos intentando contar cada cosa sobre la memoria. Queremos seguir el proceso de la querella argentina, conocer a los querellantes dentro del caso y a través de su historia podemos ir añadiendo el contexto necesario para entender todo. Pero para hacer una película, igual que una película de ficción, ¿no? Al final tienes que centrarte en algo y frecuentemente en algo muy humano. Y esa decisión yo creo que es a raíz de esta película. Entiendo además que debe ser como el peligro más normal a la hora de empezar a plantear un documental es querer abarcar demasiado, ¿no? Porque de pronto todo resulta interesante y tienes que encontrar, empezar a filtrar y encontrar la vía que dices, es este el camino, ¿no? El que de verdad merece la pena. Yo tengo ese problema, sí. Es en dos direcciones. Por un lado, cómo acotar, y en este caso era muy importante para nosotros decir, o sea, por ejemplo, hubo algunas exhumaciones durante el proceso, pero era como, si no está en el universo de la querella, no entra en el documental, ¿no? Y es muy doloroso porque obviamente había cosas súper poderosas, pero la exhumación que está es orgánica, o sea, sale del proceso. Sí, ¿no? Tiene todo sentido. Pero por otro lado también, al mismo tiempo, y siempre nosotros hablamos mucho de esto cuando damos clase, ¿no? Es esta idea de una cebolla, ¿no? Si te quedas en lo superficial, te quedas en el reportaje, es lo primero que ves, ¿no? Sin embargo, si empiezas a pelar esa capa de la cebolla y empiezas a intentar encontrar el corazón de por qué ocurre todo y a encontrar en las interconexiones con otros temas que pudieran estar no relacionados, pero que al fin y al cabo sí están afectando o a tus personajes o a la trama principal, de repente lo que tienes es un mosaico. Tienes un mosaico que es muy rico en matices, porque tiene muchísimas capas, claro. Entonces no te quedas en algo superficial, por eso digo que por un lado acotas y por otro lado profundizas. Sí, claro. Y es una línea súper difícil de conseguir, ¿no? Que adquieres realmente en montaje, que llegaremos ahí. Claro. Pero que es la base de cuando un documental, digamos, funciona a muchos niveles, ¿no? Y tenéis, yendo, o sea, ya caminando hacia la parte de montaje, entiendo que hay este guión previo con el que vosotros empezáis a trabajar. Luego entiendo que eso se va modificando y cambiando a medida que empezáis a obtener el material y vais a ir a rodarla. Claro, o sea, porque entiendo además un proceso mucho más largo que el de una ficción, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo habéis estado? Es que El Silencio de los Otros, pues que fueron, mira, 6 años. Made in LA fueron 5, El Silencio de Otros fueron 7, 6 de rodaje y 1 y medio de montaje porque solapamos.
y No estás sola fueron 3 años y medio, ahí nos hemos superado. Sí. Está mal, ¿eh? Pero aún así son 3 años y medio, Claro. entre investigación, rodaje, montaje. Y quizá también incorporando cosas que iban ocurriendo, como dices, ¿no? Las exhumaciones que no entraban, pero lo que tuviera que ver con los avances. Claro. Dices, Claro, ya claro. estamos muy cerca al final, que de repente llega un giro nuevo que nos lo puede cambiar todo. Si es, bueno, pues Por a sangre supuesto. fría, ¿no? Que es como, Claro. han cogido a los asesinos y ahora qué. Y sobre todo Juicio, porque no condenas, encontrábamos sé qué. ese final. Por un lado no encontramos el final y por otro lado estábamos buscando la financiación, con lo cual al final era un proceso doble, porque claro, en documental Claro. la financiación la vas buscando. Y entonces si no llega, tú sigues rodando, con lo cual, bueno, esto como dicen en permacultura, el problema es la solución. En este caso, el no poder terminar porque no teníamos el dinero nos obligó a seguir rodando y al mismo tiempo, al seguir rodando empezamos a profundizar mucho más, pero insisto, es porque teníamos que encontrar ese final y cuando lo rodamos, si habéis visto el docu, lo queréis Sí. ver, está en Filmin otra vez, o sea que qué guay. cuando veis ese final entendéis por qué es el final, ¿no? Hablabas de la financiación ahora, claro. Que, Pregunta o sea, especificísima. Claro, no se, o sea, se financia durante el proceso, no vais con el documental prefinanciado, o igual hay una financiación previa que os dices, vale, vamos a llegar hasta aquí, pero en algún momento si queremos continuar tendrá que Bueno, seguir. hay ¿no? diferentes modelos. Incluso más atrás podemos irnos, ¿no? Es como, quiero hacer un documental de esto, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Quién me lo va a pagar, Claro. financiar, ayudar a no morirme de hambre, no? Hay Dale, 8 Robert. horas de conversación sobre Sí. financiación de documentales. Mañana regreso, ¿eh? Sí, pero, Más o menos, Os cuenta unos titulares. pero como apuntes, ¿no? La cosa es, especialmente si quieres seguir a una historia y no está muy claro cómo va a terminar esta historia, es muy difícil financiar ese tipo de película a priori, porque nadie Claro, puede no sabe acabar si nunca, vas a André. tener una Claro, película claro. interesante o no. Entonces, si tú dices, mira, yo quiero hacer una película sobre un hecho importante histórico y tengo a estas personas y tengo ese material de archivo, ok, más o menos estás pitcheando todo y es más fácil intentar decir, ya tengo todo el pack, ¿no? Vale. Pero para documentales independientes, que y a nosotros nos encanta hacer cine observacional, es mucho más común lograr un poco de dinero para el desarrollo y después tener que escribir un tratamiento o ir revisando versiones y empezar el rodaje poco a poco. Y tener que mostrar una muestra. Ok, ya tengo 10 minutos de material, Vale, claro. unas escenas claves y el tratamiento. Y ya tengo un año de camino en el proyecto. En ese momento el acceso está claro. Tu papel, los protagonistas, el material. Si es una película muy interesante, se ve. Es como ¿no? un pequeño teaser, ¿no? De lo que Sí, vas a tener luego. un teaser, pero normalmente no montado como trailer, montado más Con como escenas, el ritmo claro. de Un la fragmento, película, lo que sería un fragmento del documental. de la Sí. peli. Y con Sí. el estilo, etcétera. Claro, la pregunta será, claro, ¿y cómo empiezas a rodar si no tienes cámara? Bueno, pues amiga, ahí es que lo que tienes que hacer es coger los medios de producción en la mano y empezar a rodar con una cámara. O sea, Claro. yo en este caso, esto no lo sabe nadie, pero ahora ya lo va a saber todo el mundo, porque yo Correcto. trabajé en El Primer Gran Hermano como realizadora y con el Ahí dinero... va. Sí, sí. Ok. Por eso me fui a Estados Unidos. ¿Cómo te escapas de un trabajo bien pagado? Pero solo en el primero, ¿eh? Esto es mi excusa, obviamente. bueno. Y entonces con ese dinero me compré una cámara. Y con esa cámara empecé a rodar en Tijuana. Y ahí aprendí a rodar realmente en Tijuana y luego con Made in LA. Entonces Made in LA para mí fue como mi máster, ¿no? De donde aprendí a rodar, Claro. donde aprendí a todo, aprendí a producir, como os he contado, ¿no? Sí, es muy difícil y eso es una cosa bonita del documental además, ¿no? En ficción primero tienes que tener todo armado para ponerte a rodar. En documental no puedes esperar a conseguir esos medios de producción porque la historia está pasando. Claro. Muy a menudo tú empiezas algo porque ha empezado algo. Y tú no se te puede escapar. Entonces lo que tienes que hacer es empezar a rodar como puedas y aprender en el proceso si es necesario. Yo en mi caso aprendí y esa película le fue muy bien. O sea, y es que si ves algunas escenas dices, madre mía, pues es que Bueno, estaba aprendiendo. Pero claro. mira, funcionó bien. Entonces quiero decir que no, Claro. no estés... Y esto es algo importante. Muchas veces estamos esperando a ver si un productor o una productora le gusta. A ver, no. Tírate a la piscina y empieza a sacar Trabaja la para ti. historia. Claro. Y tienes que avanzar. Es muy común que tienes que avanzar y es como
muy bien, con tu primera muestra de trabajo puedes lograr 20% del presupuesto, pero nada más. Tienes que seguir avanzando, seguir rodando, construir otra muestra más avanzada, más sofisticada, ¿no? E ir luchando por la película. Es una locura. ¿Y si cambia en el proceso? Como decíais que a veces de pronto cambia lo que queríais contar al inicio de lo que estáis encontrando mientras rodáis, ¿eso le puede afectar también a la gente que ya os ha o sea, el dinero que hayáis tenido o el que aspiráis a tener, de pronto puede modificarse porque a lo mejor la historia ha encontrado otras vetas en las que podéis... Depende del nivel de cambio. Claro. Depende del nivel de cambio y del nivel de compromiso con la historia. Sí teníamos desarrollo, financiación de desarrollo para El silencio de otros sobre bebés robados. Y cuando dijiste esto, igual se va un poco más a la cuneta que a la cuna. No, bueno, perdón. Confiamos. Podemos cortar esto en algún momento, ¿verdad? Vale, espera. No sé dónde ha salido. El nivel de cambio que tiene el silencio de los otros, que iba de bebés robados y posteriormente iba de memoria histórica. Vale, pero era de lo mismo, porque era sobre el legado del franquismo. Vale. Mientras pues que las historias cambiaron, pero los bebés robados ahí, también están en el silencio de otros, solo que no están exclusivamente. De manera más tangencial. Por eso cambia, pero claro, si tu objetivo es el mismo, a no ser que pase algo como que de repente te encuentras una historia diferente que es otra película. Y ahí tendrás que decidir si haces dos o si te vas con la siguiente, ¿no? O sea, igual estás vendiendo también la comida dentro de 2 años, ¿no? Es como, ahora me voy a centrar en este que es el que hemos pactado, pero mira lo que ha salido, ahí te lo dejo por si cuando acabemos te interesa explorar esta otra vía, ¿no? O a la vez, que ya te puedes morir, pero también. O a la vez. Sí. Yo solo digo que hay muy pocas imágenes del lobo de Tasmania porque el que estaba haciendo el documental de los pingüinos no se le ocurriera mirar un poco más abajo. Sí, ¿no? Hay una imagen del lobo de Tasmania. Es el lobo que tiene una mandíbula inmensa y es como no hay más. ¿Por qué? Porque los documentales ya se hacían, pero este bicho, por lo que sea, que se estaba extinguiendo. A lo mejor se lo encontraron, pero como estaban con los pingüinos, dijeron, claro. pues luego. El dodo, luego ya no. Imagínate el tío que dijo, espera el año que viene, si el dodo total siempre va a haber dodos, ¿no? Imbécil. Pues ahí me das la razón que en un documental tienes que ponerte. Claro. Y ya está. Con y el no móvil, esperar. hombre, mira ese dodo que está corriendo hacia el abismo. Claro, si esperas al que alguien valide el trabajo que estás haciendo o valide que la historia merece la pena ser contada, a veces puedes esperar mucho. Tienes que empezar tú. Claro. Y yendo ya a la parte de montaje, que es el clásico que se habla siempre sobre el guión de documentales, que se termina de escribir o se reescribe por completo en montaje. Total. ¿Sí? O sea, realmente, claro, ya tienes todo el material ahí y yo siento, bueno, es que ahora hay que encontrar la estructura de todo, ¿no? Con todo lo que tienes que no sabes al principio, es muy difícil saber. Igual dices, esto va a ser sobre todo entrevistas y luego imágenes concretas del contexto y de repente dices, no, esto va a ser una sola persona contando esto y puntualmente esto, o sea... Bueno, eso es un poco radical el cambio, pero, bueno, pero para los legos te digo que suena perfectamente razonable, por eso... Pasará seguro. Pero mira, el proceso de montar, por un lado, es un proceso muy de filtración, ¿no? Entonces, hemos rodado 2 horas y vamos a crear una secuencia que es como una selección, es un primer montaje de esa escena. Puedes hacer esto con todas las escenas, ¿no? Entonces, ok, yo tengo una posible versión de cada escena y con estas versiones puedes mirar tu tratamiento y tu estructura original y empezar a pensar, ¿puedo intentar poner estas secuencias, borradores en esta estructura? Y es un como primer paso y después vas descubriendo muchas cosas en el camino. Y tenemos muchos sistemas para intentar... hay muchas herramientas. Para visualizar la estructura de la película y pensar, ok, el plan era esto. Acabamos de visionar un corte de 5 horas siguiendo esta estructura y no funciona. Entonces, miramos la pared, miramos las tarjetas y cómo lo cambiamos. Claro, y lo más normal es que no funcione. Bien, arranque, esto es así. O sea, estamos hablando de procesos muy largos. En nuestro caso, con BNL fueron 1 año y... Pues más o menos todos igual. 1 año y pico, ¿no? 1 año y 4 meses. Con El silencio de otros, más o menos 14 igual. meses. 14 meses. Con No estás sola, igual. Teníamos 14 meses. 14 meses, sí. De montaje, ¿no? No, de montaje. Menos 9 más. Sí, más pero como con 3 meses en medio. Bueno. ¿Y recordáis ¿por qué? la cantidad de material que teníais a la que os enfrentabais Sí. para montar? Que entiendo que esa es la Con frustración. MainL teníamos 180 horas grabadas Madre más Dios. archivo, que a mí me parecieron mucho en ese momento. Pero claro, con El silencio de otros teníamos 450 horas rodadas, Sí. más material de archivo. Claro. Con No estás sola, Respira el material todo eso. rodado era menor, eran solo 50 horas de observacional y 80 horas de entrevistas.
que os parece mucho, pero claro, me parece muy poquito, Claro. pero es que teníamos 1000 horas de material de archivo. Entonces, claro, este primer proceso que dice Robert, lo primero es organizar todo ese material, que suele ser un proceso de un año. Sí. Con los 3 ha sido un proceso también de un año. Con Made in LA con Made in lo hice yo, con El silencio de otros hubo una ayudante de montaje que estaba literalmente un año seleccionando todo el material, no preseleccionando, sino organizándolo con base de datos, con transcripciones de todo lo que pasaba en las secuencias y con esas bases de datos para que pudiéramos decir, por ejemplo, necesito una secuencia en la que en exterior, que en la casa del abogado Chato hable de la impunidad. Y entonces con nuestra base de datos buscábamos todas las secuencias que en la casa de Carly, donde Chato hablaba de impunidad. O sea, ¿veis, no? Entonces está todo como súper mega estructurado y organizado para poder encontrar todo. En No estás sola igual, hubo 2 ayudantes de montaje que estuvieron seleccionando todo ese material de archivo. Es que encima había un tratamiento de los medios brutal durante muchísimo tiempo, Claro, es que ahí también eso tendrás que sí fue espigarlo, ¿no? brutal. Por pura ética, decir, bueno, todo lo que ha tratado este medio, a menos que mi enfoque sea, este medio arrastró por la tierra y revolcó por la basura a la víctima y a su familia, a menos que el enfoque sea ese, todo lo que publica este medio, vamos a apartarlo, echarle un ojo general y decir, bueno, no nos sirve, ¿no? No es... Claro, pero en el caso de No estás sola lo que queríamos precisamente era hacer una crítica desde fuera del tratamiento mediático. Entonces, ahí lo que teníamos que hacernos era, ahí pedimos todos los brutos, o sea, darnos cuenta, en algún momento al salir del juzgado, nosotros teníamos 15 cámaras diferentes de brutos. Y teníamos a esta persona saliendo del juzgado desde 15 ángulos diferentes. Pero queríamos un ángulo, porque era el ángulo que miraba la cámara, y era, vale, ¿cómo podemos encontrar ese ángulo? Buscar, o sea, y hasta que lo encontrábamos. A veces tardábamos un año en encontrar un plano, ¿no? Para que veas un poco todo lo que hay detrás. Pero, entonces, claro, en ese caso teníamos, por un lado, unas secuencias de brutos de todos los días del juicio y luego mes a mes, unas secuencias de tertulias mensuales y durante el juicio era diario, o sea, para que veáis como un timeline entero, una secuencia de todo lo que había ese día de tertulias, y luego una secuencia de, me estoy dejando algo, eran brutos y noticias. Sí. Entonces, cuando teníamos que montar un día del juicio, nos íbamos a los timelines con horas y horas de tertulias de tal, luego a las entrevistas organizadas por temáticas y por días, para ver todo lo que habían dicho todas las personas que habíamos entrevistado sobre ese día en concreto, y con todo ese material hacíamos una secuencia de 40 minutos, que luego iban a ser 2. Me parece que trabajas al revés, ¿no? En plan, tienes todo el material y sobre eso te haces una escaleta y sobre eso te haces un... Sí, porque tú, y además en No estás sola es un ejemplo de una película que sí escribimos un tratamiento sobre algo que ya había pasado, pero no habíamos entrevistado a la gente. Cuando tú llegas a las personas y te empiezan a contar, eso abre todo otro mundo. O sea, por ejemplo, el tratamiento de Nagore, que sí teníamos el asesinato, judicialmente es un homicidio, de Nagore, pero no cómo lo íbamos a... Pero luego el trabajo final de montaje entre Nagore y el juicio es algo que surgió de montaje. Y es al darnos cuenta de todas esas conexiones, había sido en la misma sala 8 años antes, todo el mundo nos decía en las entrevistas, esto es igual que lo de Nagore. Claro, era muy ligona, se ve cara de jolgorio. Claro, todas el decir, vale, pues la historia de Nagore nos va a ayudar a desentramar, a desentrañar cómo se culpabiliza a las víctimas. ¿No? Entonces era intentar entender todas estas temáticas, estos subtextos, ¿no? Podríamos decir, que tenemos que meter y cómo hacerlo de manera orgánica, y todo esto surge medio en el tratamiento y luego en el montaje es cuando ya realmente pues haciendo, rehaciendo. Y lo que nos ha pasado siempre, ahí me extiendo, es que el montaje es tan largo y es un proceso que nos encanta, ¿eh? Pero pusimos un momento en el ejemplo de... Ahora voy a cuando no esta funciona. Escena, ¿no? Ahora voy a cuando no funciona nada. Dale a esa escena. Pero en esta escena, en el primer borrador, en el tratamiento, obviamente contamos la historia de Nagore como un prólogo, ¿no? Como algo 8 años antes. Y en el montaje, poco a poco, viendo todas las conexiones, descubrimos que la manera mejor era dentro del segundo día del juicio, cuando testifica ella, hacer como un inciso, volver al juicio sobre el asesinato de Nagore y entender a nivel emocional y a nivel temático, ¿no? ¿Qué iba a pasar? Si tú ves el tratamiento de la madre de Nagore y las preguntas sobre Nagore,
un minuto antes de ver las preguntas que van a hacer a la víctima sobreviviente en ese caso, tú entiendes el contexto a nivel mítico, ¿no? A nivel grande y metafórico, y no solo información. Pero estos vínculos y hacer ese trabajo es porque pedimos siempre mucho tiempo en el montaje. Porque si solo tienes tiempo para hacer la versión lineal y ¡ay, no tengo más tiempo, tengo que entregar la peli!, no vas a lograr estas cosas que al final es entretejido, es claro. la alma de la película. Es el alma, ya que estamos aquí con alma, pues es el alma sí de la película. Sí que me ha quedado clara la diferencia entre documental y reportaje con esto, clarísimo. Vale. Totalmente. Pues, El tiempo de dos cosas montaje, que no sobre se todo. me queden Sí, colgadas. tiempo de montaje, sí. Y complejidad dramatúrgica. Uno para hacer es la todo idea esto. del contexto y luego lo otro es qué pasa cuando no funciona, que Claro, como digo que casi siempre. siempre. Hasta el final, o sea, una película es una mierda, un documental por lo menos hasta el final, hasta 3 semanas antes de terminar, no funciona. Sí. Pero no, claro, en documental, como es una película documental, necesitas toda la parte del rigor y necesitas el contexto. Bueno, en ficción también, obviamente. Sí. Pero en documental te mueres también, y en ficción también, ¿no? ¿Cómo meter el contexto? Porque obviamente las películas no son... No ocurren en el vacío, ¿no? No es un medio de información, ¿no? O sea, no es un medio donde la información funcione muy bien. Entonces, en documental tienes que tener todo ese trabajo de cómo meter ese contexto. En El silencio de otros, al final, y justamente esto pasó, mira, vamos a entrelazar las dos temáticas, aquí las dos tramas. Cuando la película no funcionaba, que ya llevábamos 9 meses montando, la gente nos decía, es muy bonita, es una película muy impresionista, pero no lloraban con nuestros personajes, Sí. o sea, se nos muere una protagonista y nadie lloraba, y yo decía, pero ¿cómo es posible esto? Que no me ponga, o sea, joder, es que es mi protagonista, se me ha muerto antes de conseguir lo que quería. Entonces nos dimos cuenta que es que no entendíamos, y esto nos lo dijo también Paul Laverty, que también la vio, dijo, es que no se entiende contra qué están luchando. Sí. Ah, mira. Esto tan importante. Y en Claro. documentales igual, claro. Si no entendemos quién es el antagonista, es decir, y en este caso, pues quién es el antagonista del silencio de otros, pues una estructura de impunidad, un estado. Es una abstracción, en realidad. El pasado. Es muy difícil. El pasado, Sí. claro, Sí. es muy grande ese antagonista, ¿no? Pero si no lo entendemos, no podemos entender contra qué luchan nuestros personajes y por tanto no podemos meternos en la piel de ellos. Entonces ahí fue cuando tiramos todas las tarjetas, todas estas que tenemos aquí delante para los que no nos están viendo, pues está todo lleno de post-its. Nosotros lo hacemos todo en Miro, o sea, lo hacemos todo digital, virtual, porque es colaborativo, pero son los mismos colores. Bueno, pues tiramos todas las tarjetas y empezamos de cero. Qué gran momento ese, de llevo 9 meses y tengo que volver a empezar. Pero nos pasó lo mismo ¡Fua! con nuestra sola. Llevábamos literalmente más 9 meses, yo no sé qué tiene este número, será por algo de la Sí, gestación más o o algo, menos. pero llevábamos 9 meses y de repente el feedback era, no se entiende el patriarcado. Joder, vaya feedback, claro, porque esto es como una tesis doctoral, Sí. Me ¿no? gusta mucho ese titular. Nota de guión, nota de Sí. no, No se entiende. no se entiende el patriarcado. Claro, ¿cómo es posible Con lo que fácil que es 5 entender el hombres patriarcado? aparentemente Claro, normales claro. pueden hacer esto y la mitad de España, o sea, no se entiende? ¿Por qué? Y era como, o sea, pues claramente no estamos explicando el Contra contexto. qué están peleando, ¿no? Claro. Y ahí También. volvimos a investigar, por eso digo que la investigación en documental sigue siempre. Volvimos a investigación, para recuperar casos pasados que pudiéramos meter en una secuencia, para entender por qué 20.000 mujeres de repente salen a la calle, pues no vienen de la nada, vienen de un contexto. Y ahí vamos al 89, al 2000, al 2011, ¿no? Para intentar entender ese contexto en el que se mueve nuestra historia, ¿no? Claro. Pero algo que hemos descubierto sobre nuestro propio proceso es que cada película tiene que pasar por una versión plana, ¿no? Plana y lineal, ¿no? Que no es una película muy interesante, pero todo está allí y está en su sitio y muchas de las escenas son casi las escenas finales. Pero es algo plano que todavía no contiene el drama, emoción y todo. Y todas las capas esas de las que Todas las hablábamos capas. antes, sí. Y después, y por eso necesitas tiempo, pero también hacer esas conexiones en tu mente, ¿no? Tienes que ir doblando la película. Y en ese proceso vas construyendo capas, porque esto está hablando con esto. Mira, voy a doblar la película para que estas cosas están asociadas, Esto ¿no? de doblar es muy visual, después, pero no, Total, es como- es muy es Ir a visual. poner, sí, ir a sí. poner el programa en vídeo que mola Claro. muchísimo más, que Robert ha hecho Sí. gesto de coser, gesto de Gracias, doblar, gracias. gesto de cocinar. Sí. Es que es un tejidito, sí, es un Totalmente. bordadito. Pues vamos a la última, que es ¿cuál es el mejor consejo que os han dado o que vosotros daríais a alguien que se quisiera dedicar a hacer documental?
El mío siempre es el mismo. Después de que habernos escuchado, creo que vais a deducir que es perseverar. Es decir, que no dejes que nadie nunca te pare. A mí me dijeron, yo es que yo creo que no, vamos a contratar a un director de fotografía porque tú con Made in LA. Y una mentora me dijo, pero si lo que tú tienes no es técnicamente perfecto, pero es maravilloso. Sí. Porque tienes una intimidad que es tan difícil de conseguir. Es decir, que no dejes que nadie te pare, que sigas y que perseveres. Esto es siempre mi feedback. Y después de oírnos, como veis, esto es, Sí. es Hombre, que es la lo tenéis base grabado a huevo, sí. de cineasta en general, ¿no? Y de cineasta documental ya no te quiero contar. Hombre, te dijo que no quería producir, aquí estáis. Me dijo que no quería producir y 22 años después... Aquí estamos. Toma ya. Robert, ¿qué recomiendas tú? ¿O qué consejo te han dado bueno a ti que quieras compartir? Claro. Mira, yo veo muy interesante estar haciendo dos cosas en paralelo, ¿no? Por un lado, intentar trabajar en un documental, en cualquier puesto, ¿no? Como ayudante o en un departamento como cámara o sonido o algo, y ir aprendiendo, y por supuesto en la investigación. Y por otro lado, tener tu propio proyecto y estar desarrollando tu proyecto, tu sueño, y en un momento es posible que con todo lo que estás aprendiendo y también las personas que estás conociendo, vas a encontrar la manera de hacer tu proyecto, tu trabajo. Y si no, quizás va a ser el siguiente proyecto. Pero si por un lado estás aprendiendo y conociendo el proceso y a la gente, y por otro lado es como en ficción. Puedes estar trabajando dentro de rodajes, pero si tú quieres ser guionista, por la noche tienes que estar preparando tu guión porque nadie te lo va a hacer. Claro. Si puedes hacer estas cosas en paralelo, vas a aprender mucho, vas a sufrir mucho, pero quizás vas a salir con una película. Muy buen consejo. Maravilla. Os van a fundir el mail a sugerencias, porque aquí lo que está viendo la gente que está viendo esto es, un documental puede tener trabajo para 6 años. Ya. No es exactamente así, ya lo habéis oído. Muchísimas gracias por venir. Gracias por la Un invitación. placer. Sí. Esto ya se ha hecho. Turra Sindical Sarantuña. Un miércoles más. Hoy con Paula S.A., nuevo fichaje de la Junta Directiva de Alma. ¿Qué tal? Bienvenida. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Yo vengo a daros la turra queer. ¡Oh, queda queer! Vamos a por ella. Si es que si no lo dice, es que, en fin. Bueno, lo primero es empezar con una noticia triste, que es derribar el mito de que esta es una industria súper inclusiva, porque puede engañar un poco, porque hay mucha gente con aritos y tatuajes y piercings, y desde fuera puede parecer que molamos un montón. ¿Y no? Pero todavía podemos molar más. Los pelos de colores no son suficientes. Claro, exacto, justo. Todavía podemos molar más. Porque traigo datos desoladores. Principalmente de un estudio que es el Estudi de Violències i Desigualtats a l'Audiovisual Català, porque pongo el ejemplo de Cataluña porque es el único que se ha hecho a nivel específico de lo queer y de las disidencias en nuestro ámbito de trabajo. Hay otros estudios, hubo uno de la UGT que analizaba a nivel en general trabajos, y las cifras son terribles. Bueno, más de la mitad de personas queers no salen del armario en sus ambientes laborales, incluso mienten deliberadamente sobre sus orientaciones para evitar ciertas cosas. 4 de cada 10 han sufrido violencia por su orientación sexual o por su identidad de género. Y en temas de audiovisual, lo que ha demostrado el estudio que está hecho por Dones Visuals junto a la Universidad de Cataluña es que está habiendo como un trasvase de empleos colectivos, digamos, o sea, como podrían ser las salas de guión o ambientes en rodajes, de personas queers que acaban dedicándose a trabajos individuales por protección. Eso es porque acaban sufriendo un montón de diferentes tipos de violencia, que van desde comentarios hasta directamente pues cosas mucho más graves, violencia física o demás, y acaban pues pasando de trabajar en una sala de guión a yo solita o solite en una sala de montaje, ¿no? Y este tipo de cosas. Yo, por poner un ejemplo fuera de las cifras, pensando antes en cosas que me han pasado a lo largo de estos 5 años en el mundo del guión, una vez me quedé a solas con el jefe de una productora
a solas estábamos una chica de producción, la de sonido y yo, y este jefe que tenía fue preguntando por ahí a ver como que básicamente qué rollo nos traíamos, y descubrió que éramos personas queers, y en ese ascensor a solas hizo... Aquí huele un poco a bollo, ¿no? ¡Oh! No, hombre, no. Sí, ¿y qué pasa? Yo cuento esto y claro, la reacción de todo el mundo es como, ¡oh! Claro, pero es que en su cabeza hay una cosa de como en nuestra industria es como, no, yo no soy homófobo, yo no pasa nada porque hago estas bromas, porque ya las estoy haciendo como desde un punto como meta, ¿no? En plan, yo puedo meterme contigo porque yo no voy a votar como para que no te cases, ¿no? O sea, es como, hay como de verdad, no, o sea, es la lógica Sí, con la que se opera muchas veces en esta industria, y acabamos llenándolo todo de bromitas horribles, sobre todo muchas veces desde los jefes hacia abajo, y es algo que tiene que parar ya. O sea, que dejemos de creernos canallitas y de hacer este tipo de cosas. Entonces, ¿qué se puede hacer? Vengo con también cosas de qué se puede hacer. Primero, mejorar el ambiente en los equipos de guión. Los equipos de guión son una cosa social y grupal que involucra contar muchas intimidades, hablar de cosas que no son vulnerables. Un guionista no va a poder ser súper vulnerable si le estás calzando bromas de este estilo y estás generando un ambiente malo en el que no se puede trabajar, ¿no? Y hay una cosa como profecía autocumplida de no, es que he contratado aquí a esta persona súper queer y súper moderna y está callada todo el tiempo, pues no la llamaré más, está callada todo el tiempo porque igual estás haciendo bromas horribles, José Manuel, ¿sabes? Y eso, o sea, yo tengo casos, una amiga que se salió del mundo del guión y ahora es jardinera, ¿sabes? Porque no se le escuchaban las cosas cuando las decía. Entonces, primero, cuidado a las bromitas, mejora el ambiente en tu equipo, entender las posiciones de poder. Si eres un jefe, no te has ido de cañas con no son tus amigos, tus empleados. Si eres el coordinador de guión, también ese tipo de cosas. Y luego... un llamamiento a entender estéticas queers como igualmente profesionales, es decir, aún nos queda dar un paso más, y ya no estamos hablando solo de pelos de colores o cosas así, es que si un hombre te viene con las uñas pintadas es igualmente profesional que si lo hiciese una mujer con uñas pintadas. Ese tipo de cosas que los tatus en el cuello para diseñadores gráficos ya los han asumido, pues un poquito más de el temas queers, no forzar a usar tacones en recepciones de productoras, que eso yo también lo he visto con mis propios ojos, y no sé, los pantalones en su día para las muchachas también fueron una cosa y también tuvimos que pelearlos, pues ahora igual, pues ahora deja que el chaval gay de tu productora se pinte las uñas si quiere y no le pongas las excusas de no, porque aquí vienen clientes, porque es igual de profesional que cualquier otra persona. Y ya, para continuar con las soluciones, desde la Peña Queer, ¿qué se puede hacer? Pues colectivizarnos. Las agrupaciones son la cosa que nos salva el culo. Y desde Alma estamos luchando para hacer un sindicato mucho más inclusivo, mucho más interseccional y que sea como más transversal en temas de opresiones, y además existen muchas otras agrupaciones, y luego además entender que estas cosas no son un problema de solo la gente queer, es decir, el resto de personas que estén en las salas y en las productoras se tienen que involucrar con este tipo de cosas, porque no van a desaparecer si nadie levanta la voz, si nadie corta la broma tonta. Y entiendo que no todo el mundo puede permitirse levantar la voz porque hay mucho miedo a quedarse sin trabajo, hay mucho miedo a que no te vuelvan a llamar. Entonces es conforme ya cada uno vamos adquiriendo un poco de voz y de espacio, pues poder quejarte más alto. Y si no, las personas que ya están más consolidadas en la industria, pues pueden ser los que luchen por ti o los que se quejen más y los que molesten. Es que hay que molestar más en general. Y como conclusión final, es que para mí me lo he puesto aquí en mayúsculas y todo, la vergüenza tiene que cambiar de lado. Creo que hemos asumido mucho que somos nosotros los que no, tenemos que adaptarnos a la norma, tengo que fingir que soy súper normal, súper hetero como todo el mundo y quiero molestar lo más mínimo. No, la persona que tiene que tener vergüenza, la persona que te acaba de hacer un chiste rancio, charca y horrible, y es la persona que tiene que estar avergonzado, tú no. Y para eso se consigue aunándonos todos y haciendo piña y colectivizándonos y de todo. Y empieza por sindicarse, hay que sindicarse. Totalmente, mejor. La afiliación es la fuerza. Y ya está, y hasta aquí. Voy a beber agua. Pues maravilla. Muchísimas gracias, Paula, por venir. Muchísimas gracias por la turra.
Acabamos ya. Recordamos siempre que podéis enviar vuestras preguntas a podcast@sindicatoalma.es y que esto ya se ha hecho una semana más. Un miércoles más. musiquilla. Esto ya se ha hecho es el podcast oficial de Alma, el sindicato de guionistas de España, con la colaboración de Dama, la entidad de gestión de derechos de autor de medios audiovisuales, y grabado en su sede de Madrid. Presentado por Sara Antuña y Carlos de Pando. Dirección Alba Lucío y Josep Gatell. Guión, documentación y producción Pablo Bartolomé, Diana Rojo, Borja González Santaolalla y Cristóbal Garrido. Producción y prensa Alma, Julia Yago y Ana Pineda. Redes sociales Diego Soto. Diseño gráfico Borja González Santaolalla. Realización y edición de Lemon Juice. Música Music Library.